Estamos en Atenas, como ha dicho Marí, para llevarla por aquí, para llevar la vela. No ha habido manera de arreglarla y además vamos a hacer compras de cosas que no encontramos en Egina. Por ejemplo, una tienda de electricidad. Vamos a ir con Roberto, necesitamos cables, necesitamos... voy a comprar la pintura de la cubierta porque ayer, después de 4 meses de hablar con el de la tienda de Egina, al final me dice, le digo que si la pintura es epoxi y tal y cual, y me dice que no. Me había dicho durante 3 meses que sí. Y ayer cuando le digo, como se me levante la pintura, me vuelvo aquí y te monto un Cristo y me dice, ah, no. Total, que aquí estoy en Atenas, a ver si encuentro un sitio para comprarla, porque si no, otro año sin pintar. No es posible. Y luego, ¿qué necesitamos más? Las tarjetas de datos. Esto sí que es un verdadero problema, porque muchos que podéis pensar, no, es que yo tengo tarifa plana en España y tal y que igual. En cuanto que sales de España, creo que son un poquito más del tiempo de lo que es las vacaciones, 15 días, 20 días tal, te aplican la política del buen uso, correr a buscarlo en Google ahora, lo que es, y eso quiere decir que tu compañía te corta los datos cuando le da la gana a ella. Entonces necesitamos una tarjeta local, pero hasta el verano no podemos tener tarjetas ilimitadas de datos que solo duran los 3 meses de verano, así que a ver qué ofertas encontramos. Y con Roberto comprar cables y cosas, porque vamos a hacer un trabajo de electricidad en su barco y nos falta material y en la isla no lo encontramos. Hemos decidido pintar la cubierta un poquito más clara porque con el calor siempre nos quemamos los pies. Entonces hemos venido aquí al Pireo, la tienda, ¿cómo se llama, amor? ¿Te acuerdas? Porque Ángelo habla español, entonces la verdad es que nos ha sido de ayuda. Mal, sí. Y entonces hemos elegido este beige para la cubierta, un poquito más claro que el actual, y luego un marroncito, ya me conocéis, para la rayita de nuestra cubierta, de nuestro pequeño Amel. Per i piedi sta bene. Ala. He tardado poco, capitán. Menos mal que lo tenía preparado ya desde noviembre los colores y él no lo sabía, el capitán. Yo lo había pensado todo, quiero esto. Conocéis al amigo Roberto, ¿eh? Sí. Estamos Consulente. Estamos otra vez en otra batalla. Con los hooligans. ¿Y la canona? Ex de tralitra. Devo posare con dos ¡ay, qué bonito! A ver, ¿ha visto? Luego lo va a mezclar. Pues la cubierta de mi Petite Marie es la mezcla de este color, que tiene ocre, rojo y negro. Y el resultado será un beige más clarito. Para el capitán no se escote i piedi. No se come. ¡Ay, las zapatillas que me estoy quemando! Porque también tengo un negocio de noche, un club, y hacemos muchos videos y eso. Si se abre la tapadera. A ver. Bueno, no se ve en la cámara, no se ve, parece amarillo en la cámara, pero es marrón, ¿no? Es beige clarito, sí. Mira. Sì, non fa tanta luce, non fa tanta luce. No, me gusta. Me gusta È mucho. giusto così, eh? Sí. Perfecto, Angelo. No terminamos todavía. ¿Ah, no? No, devi asciugarlo. Ay, el brillo. Sì, ma la luce non fa tanta luce. No, no fa, no. 1,4.
Si tenéis que pintar el barco aquí en Atenas, os voy a enseñar luego la dirección, os voy a poner todo en la caja de comentarios para que veáis, sobre todo españoles, italianos que andáis por aquí, si tenéis que pintar. Ángelo habla español perfectamente y tiene esta máquina impresionante. De titán. De titán, que tú escoges la paleta de colores, escoges el color, mirad, marrón, aquí a lo mejor se ve mejor, sí. Este es el marrón que va a ir en la raya del medio. ¿Este es de titán? Sí, porque mira, ¿por qué? Porque ese color necesita otra base. Ah, No necesita base vale. blanca. Y Y es la base la oscura y es el satinado, el titán lo dice semibrillo, el satinado. Ya, Base neutra, porque necesita base neutra. vale. Está vacío. No, no está vacío. Va a ver por qué se pone eso así, porque la oscura base necesita muchos colores para que va a ser el color. Y va a ver cómo se va. Vale. yo lo que quiero es que salga mi marroncito. Qué interesante. ¿Viste cómo llenó? Ah, sí, le mete un montón de cosas. Hoy es un buen día, amigos. Hoy voy a empezar a desmontar las puertas de estos pañoles. Voy a desmontar 4 puertas y las voy a bajar abajo y las vamos a pintar. Vamos a ver qué tal se nos da con la pintura de 2 componentes y a ver cómo queda esto. Y lo más importante es saber cómo puñetas vamos a hacer la raya esta que está metida dentro. A ver cómo la vamos a hacer porque está hecha a mano y bueno, ya os voy enseñando lo que he traído. Vamos a quitar la cuerda, vamos a quitar las bisagras y vamos para abajo. De este trabajo que estamos haciendo, que vamos a pintar esto con la pintura de 2 componentes, no os voy a explicar nada, porque realmente yo no soy nadie ni sé nada de todo esto, entonces va a ser prueba y error, va a ser, bueno, os voy a enseñar lo que yo hago, que no quiere decir que esté bien,
Ya sabéis, cuando os hablo de cables, pues eso es lo mío. Pero ahora vamos a hacer un trabajo que no tiene nada que ver con lo mío, ni yo tengo ni idea. Roberto sabe un poco más. Simplemente voy a grabar 4 trozos para que veáis cómo va quedando y lo que vamos haciendo. Si mientras lo estamos haciendo veis que lo estamos haciendo mal, pues me lo dejas ahí en los comentarios, pero ya habrán pasado 3 semanas, o sea que... Así que nada, voy a seguir lijando un poquito. Esta es la última puerta que faltaba. Peccato buttare via uno per questa poca roba. Vado? Vai, mischia bene anche quella sopra, questa qua, il rullino, ecco. Bene, guarda che ci sono gocce, Tirala bene, cazzo. Ya me está riñendo Roberto. Ya me está quitando el rodillo. Sí, mejor que lo haga un profesional porque yo no tengo las manos, no tengo el ojo. No, el occhio. L'occhio de falco. Además así te ve tu hermana. Te guarda la tua sorella. Ah, sì. Ma perché fratello e no fratella? Perché femminile, cazzo. Ma il femminile è fratella. No. O sea, hermano, a ver si lo entendéis esto. Hermano es fratello. Pero hermana, hermano, hermana. Fratello, fratella. Pues no. En vez de fratella es sorella. Ma perché? Non lo so. No se sa, è così. Non me lo chiedi in italiano, avevo 2 o 3. Non tenevo un grande voto in italiano. Bueno, ¿qué os parece el nuevo color? Un poco más clarito, así no hará tanta calor, pero por lo menos vendrá todo bastante mejor, porque fijaros cómo estaba ya desgastado todo esto por aquí. Bueno, y esto es lo que tenemos para todo el día. Bueno, este es el resultado que nos está dando. Ha quedado bastante bien, estoy muy contento, la verdad. Pero la pintura está de 2 componentes. La pintura está de 2 componentes, tira súper rápido. Y cada vez necesitas un rodillo, cada vez que se seca. No puedes hacer mucha cantidad. Tienes que hacer la cantidad justa. Afortunadamente la hemos clavado. Ahora volveremos a hacer la misma cantidad. Y mezclar con el catalizador. Y tira, pero a una velocidad espantosa. A este trozo que le está dando el sol, bueno, íbamos pasando con el rodillo y el rodillo se frenaba, o sea, súper rápido. Bueno, ahora toca esperar 2 horas, aunque ya está seco al tacto. No hace apenas media hora que lo hemos hecho y más o menos en 2 horas a lo mejor le volvemos a dar. Y a última hora de la tarde a lo mejor nos animamos a hacer la raya, que lo de la raya va a ser la hostia. En medio de este surco hay que pintar la raya con otro marrón. No hemos escogido negro, María ha escogido un marrón oscuro. Y bueno, vamos a ver cómo nos va.
Ahora toca esperar. Vaya día emocionante hoy. Ayer hemos estado pintando algunas tapas de tambucho y hoy voy a pintar la raya. La raya, como os he dicho ayer, está un poco hundida. Y entonces me he traído estos rotuladores que cada uno tiene una punta diferente. Se desmontan, se abren por aquí son recargables y tienen, a ver si se ve bien, y tienen esta punta que se mete para adentro y tal. Y entonces la idea es hacer esto y ir pintando así. ¿Qué problema hay? Que parece ser que todo lo que se usa con pintura de catalizador acaba jodido. Entonces no tengo muchas oportunidades. Quiere decir que si no se puede limpiar, parece ser que lo tengo que tirar. Y tengo 4 puntas para hacer todo el barco. Pero bueno, lo primero es saber si van bien, no salirse de la esclencha y no liarla mucho. Y ver cómo aquí con todo esto voy a hacer la mezcla. En fin, muchas dudas. No sé si hacerlas con esto plano, que es así, o con este que tiene, o con estos que tienen la punta redonda. Joder, me he levantado súper pronto hoy pensando, llevo 2 horas ya pensando en que me iba a levantar para hacer esto. Estoy un poco nervioso, porque si esto no sale bien, imaginar qué desastre. Pero bueno, voy a empezar, voy a ver cómo me va. Hace frío. Voy a ver cómo me va, mientras acabo de despertarme. Bueno, ya he hecho la mezcla, la he metido aquí, pero me parece que es demasiado espesa. Y fijaros, no cae por la punta. Creo que estos rotuladores no son para este tipo de pintura, debe ser para pintura al agua. Y entonces tenemos un buen problema. Esto no va a funcionar. Bueno, voy a dejar de grabar porque si no voy a manchar la cámara. Estoy preocupado. Bueno, no os lo he enseñado, pero un fracaso total. Aquí tengo los rotuladores. Uno por ahí. Otro por aquí, que lo he intentado tunear y tal, pero nada. Ni con uno ni con otro. No cae la pintura y cuando dejas pulsado no sale uniforme, entonces es un churro. No tengo ni idea de cómo lo voy a hacer ahora. Estoy muy cabreado porque no encuentro aquí en la isla, no encuentro pinceles finos, ni de coña, vamos. Ni de coña. El pincel más pequeño que hay en la isla es este. Eso para hacerlo a pincel a mano. Joder, qué desastre. Bueno, al final sistema clásico. Roberto, Mica? ¿has visto? Che cosa?
que verlo ahora. Speriamo. Al final, como lo del rotulador no ha ido bien, ha sido un absoluto desastre. Y me traje unos cuantos, pero nada, un desastre. Al final vamos a hacer con cinta, tapando todo, que es un trabajo del demonio. Menos mal que tengo a Roberto, porque yo no tengo paciencia. No habla, está concentrado. Guarda, guarda. Il dettaglio. Che cazzo, non viene? Bueno, fatal, lo de la pintura va fatal, fatal, fatal. Hemos intentado varios sistemas, no estoy grabando porque tengo las manos llenas de pintura y a la que toco la cámara o el teléfono lo dejo todo pringado. Muy mal. Hemos empezado poniendo cinta para luego hacer la raya marrón con un pincel fino y luego quitar la cinta. Un desastre. Se mete la pintura por debajo de la cinta y es una mierda. Entonces, luego hemos cambiado de sistema. Hemos intentado tapar alrededor y pintar con el blanco y dejar el negro abajo y otro desastre. Hemos probado con cinta blanca, hemos probado con cinta azul. Y nada, no hay manera. Y ahora lo único que se nos ha ocurrido es o pintar la mano, la raya. Un trabajo que no te puedes creer. Un trabajo increíble. Y luego también se nos ha ocurrido que con una cinta de 5 milímetros pintar la raya profunda, la marrón oscuro, tapar con la cinta de 5 milímetros. Pero ¿qué pasa con la cinta de 5 milímetros? Roberto tenía un trozo y ahora vamos a hacer la prueba esta tarde. Estamos pintando el marrón oscuro y a la que se seque en una hora, hora y media, ponemos la cinta, damos una mano de marrón claro y quitamos la cinta y vemos cómo quedan los dos trozos que hemos hecho. Si vemos que quedan, pues la cinta de 5 milímetros aquí en Egina no la hemos encontrado y en Atenas la están buscando 3 personas y hace más de 3 horas ya que la están buscando y no saben ni dónde, ni cómo, ni por qué, ni a dónde llamar. Atenas, Atenas, tío, que es una ciudad increíblemente enorme. Pues no hay manera de encontrarla. En fin, muy mal. Εδώ το εισιτήριο. Δώσαμε και το άλλο. Αλλά 3 είναι.
el ferry. Voy a Atenas, me han recomendado 2 sitios donde puedo quizás encontrar la cinta esta que voy a buscar como última alternativa, porque si no tengo que pintar a mano todas las rayas. En Egina imposible, así que voy a Atenas, me han dicho 2 sitios, a media hora de moto, así que he traído mi moto. Y si no encuentro la cinta no sé qué vamos a hacer. Sabéis la historia de los árabes, ¿no? Los que habéis viajado a sitios, a países árabes, sabéis que siempre os dicen que sí a todo y luego es que no a nada. Pues esto es lo que me acaba de pasar. Ayer le insisto 3 o 4 veces a quien me manda la dirección, que es el del varadero. Me dice, ¿ves a este negocio? ¿Qué tal y qué cual? Digo, ¿has llamado por teléfono? Sí, sí, sí. ¿Seguro que tienen la cinta de 4 o 5 milímetros? Sí, 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 me ha dicho. ¿Y los metros? ¿Seguro? Sí, sí, tienen de todo allí, es un gran negocio. Es una puta mierda que mide 100 metros cuadrados. Y cuando entro preguntando por la cinta me dice que no saben ni de qué le estoy hablando. Digo, si has hablado ayer por teléfono con uno, que no lo sabemos. Y la cinta que tienen es la azul, la que hay en todas partes. Me cago en la madre que os parió a todos, hijos de la gran puta. Y aquí estoy yo en Atenas sin saber a dónde cojones ir ahora. Y estos luego te dicen, no, yo no la tengo, chao. Hostia, estoy flipando, tengo un cabreo que le hubiera reventado la cabeza ahora. Bueno, os he ahorrado todo el sufrimiento, pero han pasado 5 horas. 5 horas que estoy en Atenas. Pireo, he ido por lo menos a 6 o 7 sitios, nadie me ha querido ayudar, excepto una carpintería que me he parado ya por desespero, y el carpintero este ha empezado a buscar por internet y a llamar por teléfono y tal, y me han mandado un sitio que reparaban, que venden el material para los chapistas. Y ahí sí ya ha sido posible comprar 6 milímetros. Decidme ahí, porque yo estaba buscando 4 y 5 y estoy casi seguro que en Amazon están, pero me han dicho que aquí en Grecia solo hay de 3 milímetros y de 6 milímetros y que 4 y 5 no existen. ¿Cómo que no existen? En fin, que no existen. He tenido que buscarme la vida. Bueno, y ahora estoy en el puerto otra vez para montarme en el ferry, volver a Egina, a ver si me da tiempo de hacer una mano. Madre mía, qué cachondeo, los que entran, con los que suben, con los que salen, todo el mundo presionando, todo el mundo tal, la policía haciendo de guardia de tráfico.
dobbiamo saccare che li dobbiamo samardo. Just a moment. Bueno amigos, seguimos pintando. Hemos encontrado el sistema finalmente con esta cinta que traje ayer. La cinta está pequeña. Y ayer por la noche hicimos una prueba. Y fijaros. Después de haber estado pintando tapando con la cinta azul, después con la cinta blanca, primero tapando el marrón, después tapando la raya, después tapando la raya gorda. Roberto? Abbiamo fatto un casino. Y al final esto es la solución. Una mano de blanco, esta es otra. Estábamos dando, claro, no teníamos claro que si dábamos las dos manos de marrón claro, después al tirar la cinta, cuando se secara con la pintura de dos componentes, al tirar la cinta no se rompiera. Entonces hemos llegado a la conclusión de que mano de claro, pintamos la raya marrón, la tapamos, volvemos a pintar de claro y tiramos de la cinta. Y esa ha sido la mejor solución que hemos encontrado y el resultado no male, ¿no, Roberto? Quello. Quello está perfecto. Me piace tanto. Queda una maravilla. Esto lo hicimos de prueba ayer para ver si encontramos el sistema y vamos bien. Así que ya estamos tapando, pero no sé cómo coño he calculado la cinta. Compré 220 metros y no sé qué cálculo hice. No me preguntéis. Estaba ya cansado, nervioso con la moto. Además, Atenas, coches pasándote por todas partes, mirando el GPS, todos los coches a toda hostia, en fin. Total, que creo que me faltan como 2 o 3, o sea, no es que me he equivocado de 10 metros, me he equivocado al menos de 100. Porque las puertas están llevando un rollo, las puertas, todas las puertas que tenemos aquí abajo, las 5 puertas de los tambuchos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Las 6 puertas están llevando más de 100 metros. 100 metros más o menos. Bueno, seguimos. Vamos tapando. Ya está, tu guarda che usce bene dall'altra parte. Mette la camera un po' diretta. E dopo non vedo la tolla di pittura, Dio. Ah sì, cazzo, fai così. E non vedo la tua faccia dopo. Ah. O la tua faccia o la tolla di pittura, Vamos a cámara, Roberto. Como no estoy acostumbrado a tener cámara. Bueno, la pintura que cogemos, bueno, es que esto, mira, guarda Roberto, no sirve. No, è andato quello. ¿Hai visto? Quella poca lì no, è finito. No, no, ma dico che se mettiamo la nuova qua, dopo... No, fa le palline, non va bene. Non va bene. Devo comprare di più di cose di queste. Cosa li hai pagati quelli? €1. Ah, buono. 1,5. Non è così caro.
Ok. Dobbiamo fare 300 almeno, no? Per fare tutto. Faccio 200, faccio un po' di più dopo. È già coperto lì, sai, una mano leggera, Ma sono tanti, sono È tanto. tanti, sì, sono tanti. Ok, 250, 25%, o sea, una cuarta parte del catalizador. Que lo meto con esto. Son 200, serán 50. 40, 50. Così tanto? 50. 50 mililitros, 200 mililitros, 50 mililitros. Ok. Sta bene, è così. Bene. Ci muoviamo. È finito, si è spenta. No, non si è spento. Neanche la luce rossa quella. Eh? Vuol dire si appaga lo schermo perché per risparmiare batterie, ma continua, sta gravando, Ah, sta gravando? Sì. Come ti faccio vedere, cazzo? Non fai, tocca la pantalla per dietro, da dietro, toccala così. Quale? Questo? No, è la pantalla, lo schermo. Ah. Qua. Pantalla. È il gatto. Se chiama tutto gatto, è Spagna, cazzo. Los italianos se joden de nosotros porque le llamamos al gato, al animal, gato. Al gato de subir el coche le llamamos gato. Y en Mallorca hay un postre que se llama gato. Gato también. Sì, buon ristorante che da noi c'è il bar il gatto. Il micio. El micho. Nel micio sta il gatto in Micho dialetto. l'animale. Il gatto anche. Gato. Guarda qua! Oddio, Che merda di camarografo. cameraman, niente. Dai. Vai. Non avere paura. Un po' nel... Tirala bene, Devo fare due cose nello stesso momento, cazzo. Non si può Così fare- difficile, hai visto? La vita, questa è la vita del youtuber, non è facile. No. Acércate aquí, Roberto, filma aquí el rodillo. Rodillo. Rodello. Luego hacemos unas tomas cuando estamos quitando la cinta. Filmamos un poco cuando tiramos el nastro vía.
che bello! Che bellissimo! Guarda come viene. Non dobbiamo aspettare tanto, eh? No, deve essere Perché hai visto asciutto. che è asciutto già. Sì, sì, asciutto al tatto. Se seca enseguida, ¿eh? Han pasado apenas media hora. Guarda come viene. Viene bello, eh? Bellissimo, E poi si fa un poco così qui. bellissimo. Mancano tutti, ahora le quitamos la cinta a todos y a montar. Hemos encontrado el sistema de cómo se hace. Seguramente Amel lo hace así. ¿No, Roberto? Può ¿Tú crees darsi. que Amel lo hace así? Secondo me sì, fa così, perché sennò è un lavoro. Porque si no tiene una máquina, ¿no? Ma non penso che c'è una macchina. È Romina che dice che c'è una macchina. La máquina.
Bueno, la mañana ha llegado. Hoy vamos a poner cinta, vamos a ver si tenemos suerte. Bueno, suerte no, si nos da tiempo de ponerla toda. Si pongo toda la cinta hoy, mañana pinto. Yo creo que este es el peor trabajo de todos, encintar. Poner la cinta, porque ya os dije hace un momento que llegamos a la conclusión de que lo mejor era pintar una mano de claro, pintar la raya que sobresaliera de la cinta, porque luego nos dimos cuenta que teníamos que retocar los trozos, porque al hacerlo con un pincel tan fino, pues nos encontrábamos que a veces al quitar la cinta se veía un poquito de blanco en el medio del marrón, entonces teníamos que andar ahí retocando y eso. Entonces ahora hemos llegado a la conclusión de que lo hacemos así, que sobresalga por los bordes y a tapar. A tapar, que el día que fui a Atenas, ya os conté, ¿no? Como estaba nervioso y eso, porque me cerraban, era sábado, los coches allí, eso es una locura. Pues no sé por qué hice la cuenta mal y me traje muy poco. Me traje muy pocos metros, me traje 200 y pico. Yo había contado que cada pasillo eran 100 y algo, 110, 100 poco. Claro, pero es que las puertas se llevaron otros 100 y pico las puertas. Y más con las pruebas que tuvimos que hacer, que gastábamos cinta por un tubo porque no sabíamos cómo hacerlo. Menos mal que Guille, que dentro de unos días vamos a ir a trabajar a su barco. Bueno, dentro de unos días, a lo mejor hoy. Bueno, yo estuve ayer un rato, lo que no me lleve la cámara. Estamos quitando el eólico y vamos a ponerle más paneles solares para que pueda hacer los gin tonics, los cubitos para los gin tonics. Y vamos a trabajar un poco en aquel barco. Entonces me ha dicho que hoy iba a venir por la mañana y me iba a ayudar a poner cinta, pero se ve que se ha quedado dormido. Pero bueno, no pasa nada. Pues este es el trabajo de hoy: poner cinta, poner cerca de 200, más de 200 metros de cinta tapando toda la raya. Y si esto lo hago hoy, mañana por la mañana pinto y saco la cinta. Y mañana no podré salir del barco porque tengo que esperar cuando terminar de pintar la bañera, me meto dentro y ya no puedo salir. Así que el verdadero trabajo de pintar siempre es encintar o preparar la masilla y toda esa movida. El trabajo de pintar realmente es muy sencillo. Pintas y ya está, es muy rápido, con el rodillo se hace en un plis. Pero poner la cinta no, poner la cinta es el 70% o el 80% del trabajo del pintor. Y que conste que yo no tengo ni idea, ¿eh? Yo hago como me parece. Si alguno veis algún pintor por ahí me dice que esto se hace así o esto se hace así, pues ya sabéis. Cuando veáis el vídeo, hace 3 semanas que está terminado. Los oficiales, Así que ha venido toda la tropa. Todos los tunecinos. Aquí tenemos a Guille echando una mano también a encintar, que es un trabajo de mierda. Hay que cruzar una cinta ahí arriba todavía. Falta que la de arriba. Que no se despega. Y por otro lado tenemos a como delantero centro. Joder, este va toda hostias. Rupi, ¿cómo va? Bene. Lavoro di merda. Lavoro lungo, non di merda.
Bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis aquí en el vídeo de la pintura. Como veis está quedando bastante bien, quitando algunos retoques que tengo que hacer con el pequeño pincel porque se ha metido un poco de pintura debajo de la cinta pequeña, cosa que ya esperábamos porque vimos que nos pasó en las puertas, así que ha pasado aquí arriba. Quería contar una cosa que ha pasado ayer. Ayer estamos con Guillermo, el de Gaudín, voy a grabar algunos vídeos con él allí. De cosas, estamos haciendo un saneamiento de cableado viejo y tal, y de cosas, y aumentando los paneles solares y cambiando algunas conexiones y tal, y le estoy ayudando. El caso es que ayer yo fui a buscar un herrero fuera de aquí, y el herrero cuando vino a soldar le mandé a hacer el marco para soportar los paneles solares en el barco de Guillermo. Y nada, me dijo el tío, pues sí, 100 euros. 100 euros, 1, 2, 3, 4, 5, 6 soldaduras. Bien. Y luego tenía que coger ese marco, marco soporte, y soldarlo encima del arco de popa del barco. Entonces, cuando vino aquí, el de aquí, el Aspraquis este, del varadero, lo digo porque algunos me habéis preguntado, referente al varadero. Entonces, una cosa que iba a costar 100 euros, automáticamente me llama el Aspraquis y me dice, ven, aquí no puede entrar ningún trabajador que no traiga yo, no puede venir nadie de la calle y tal. Digo, bueno, no lo sabía. El caso es que me echó un poquito de bronca y bueno, al final le tuve que decir, hey, relájate que no eres mi padre, si no puede venir no venga, pero charlita no, o bronquita o charlita, pero... Y me dijo, no, vale, por esta vez te dejo porque no lo sabías y tal y que cual. Total, que me dijo, este es mi negocio, aquí no puede entrar nadie porque todos los trabajos lo hago yo. Y estaba pensando yo, menudo inútil estás tú hecho como para hacer trabajos aquí. Que por cierto no hace ninguno, o sea, manda a los chicos barrer un poco las algas cuando entran y ya está. No sabe hacerlo con un canuto. Y luego aquí no hay profesionales, pero porque él no los deja entrar. El caso es que el herrero este viene y lo que era una cosa súper económica al final acaba costando 500 euros. Hemos calculado más o menos que él gana lo mismo que el que hace el trabajo. El 50% o el 40% le carga. El hijo de la gran puta. Así que bueno, si es un varadero tal para dejar el barco, sí es barato. Y si no requieres de ningún tipo de ayuda externa, pues perfecto. Pero si necesitas que vengan profesionales y tal, pues como él hace como un poco de director de orquesta, él hace como si supiera, y entonces pues le dice al profesional lo que te tiene que cobrar a ti, ¿sabes? Y luego entre ellos pues llegan a algún acuerdo, pero no, yo calculo que un 40 o un 50% le zumba este cabroncete, pero bueno. Ese es su negocio, es lo que hace y ya está. Nuestro caso, por ejemplo, no nos afecta un carajo, porque como nosotros no lo hacemos todo, tanto Roberto como yo, aquí no viene nadie. Guille en este caso, pues sí, porque, bueno, en el caso de Guille es especial porque nada, aunque fuéramos nosotros no teníamos para soldar y tal. Lo hubiéramos hecho quizás de otra manera, hubiéramos esperado a bajar el barco, nos hubiéramos ido al puerto y el herrero hubiera venido al puerto y por 100 euros lo hubiéramos tenido, no por 500 con el atracador este. Pero bueno, se aprovechan de que están cazando dentro del zoológico, ¿no? Entonces nosotros somos los animales de su zoológico y él te intenta cazar aquí dentro. Es un negocio.
Bueno, pintura de 2 componentes. Y os voy a contar una cosa mientras, que resulta que Roberto se ha puesto a pintar su sala de máquinas, que está muy bien. Joder, esto se mueve, solo tengo una mano. Y se ha puesto a pintarla con pintura de 2 componentes. ¿Sabéis lo que ha pasado, no? Que la pintura que estaba abajo no estaba pintada con 2 componentes, y la pintura de arriba, la de 2 componentes, ha arrancado toda la de abajo. Y tiene un chocho organizado cojonudo. Pero cojonudo, ¿eh? Entonces se le ha arrancado toda la base que estaba pintado de blanco, pero estaba, pues eso amarillea con el calor y tal. Y al meterle 2 componentes ha arrancado todo lo de abajo. Madre mía, qué desastre. Bueno, voy a apagar porque si no, no puedo. Pues hasta aquí el vídeo de la pintura. Nada más. Si os ha gustado este tipo de contenido, dejádmelo ahí en los comentarios, dame un like y así sabré que esto es lo que os gusta, aunque ya lo sé. Todo lo que sean ver pasar penurias al armador de un barco, os gusta. Fijaros, así es como ha quedado. Bueno, no sé si se ve con el sol, pero a ver, ahí se ve un trozo mejor, fijaros. Ha quedado súper bien, aunque es verdad que hay que dar algunos retoques porque la pintura se ha metido debajo de un poquito de la cinta. Al final han sido de cinta de 5 milímetros, unos 450 metros. 450 metros, son muchos metros para poner aquí, ¿eh? Y una semana de trabajo de pintar el barco. Dejadme ahí en los comentarios a ver cuánto creéis que me ha ahorrado en pintar el barco. Hasta la semana que viene. Chao.